Queridos estudiantes del tercer grado de secundaria, Casa de Enero Sur, ustedes, visión 28ª de el área de la asignatura de Historia Universal. Hoy día vamos a desarrollar el contenido de nuestro libro que está en las páginas desde el número 119 hasta el 123. Corresponde al capítulo número 27. El título de esta sesión, cuyo contenido está en el libro que manejamos, es La crisis de 1929. Es el contenido para ustedes el tercer grado de secundaria de la casa de estudios cuya insignia está aquí, ¿no? Bien, muchachitos, entonces, hoy día vamos a tratar sobre la crisis de 1929. ¿Qué es eso? Y vamos a ver a continuación, ¿ya? La crisis de 1929. Llamada también, ojo con esto, muchachos, ¿ya? También se le llamó la Gran Depresión, ¿ya? La Gran Depresión. Ahora, ¿por qué se le llamó la Gran Depresión? Porque fue una gran crisis financiera mundial, ¿ya? Gran crisis financiera mundial, muchachos. ¿Ve? Que se prolongó durante la década de 1930, es decir, comenzó en 1929, acá dice, ¿no? En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es decir, esta crisis de 1929 se va a originar antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar esto, ¿ya? Ahora, su duración depende de los países que se analicen, es decir, de qué país vamos a tratar. En este caso, todo mundo siempre apunta, cuando se habla de la crisis de 1929, van a apuntar a Estados Unidos, ¿ya? Y allí es el que se va a iniciar la crisis de 1929. Dice acá, la mayoría comenzó alrededor de 1929, incluido Estados Unidos, y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40, es decir, 1939-40. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939. Entonces, podría decirse que también la crisis de 1929, no es que se podría decir, es así, que la crisis de 1929 fue una causa de la Segunda Guerra Mundial. Ahora dice, fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma, o sea, una enseñanza de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. O sea, es decir, tenemos nosotros con esta crisis de 1929 y que se ha prolongado hasta 1940. Cuando se habla de paradigma estamos hablando de un ejemplo o para corregirla o un ejemplo para seguirla. Entonces, en este caso, una crisis indudablemente es un paradigma para corregirla, para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió en esos años. Veamos entonces por qué se va. Primero, origen de la Gran Depresión, o sea, de la crisis, de la grave crisis financiera mundial, ¿ya? ¿En dónde se originó la crisis de 1929? Y acá está el dato.
La llamada Gran Depresión o la Gran Crisis Financiera Mundial se originó en Estados Unidos, ¿ya? Allí se originó, muchachos. Se originó en Estados Unidos. ¿Ves? Ya, se originó en Estados Unidos. A partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cuándo? El martes 29 de octubre de 1929. Ese día lo llamaron crack del 29 o martes negro. Pero algunos economistas ya dicen, no, 5 días antes ya se había producido ese crack. O sea, el 24 de octubre. Entonces, ahí ya se había producido el jueves negro. Y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Ahora, hay que ver, muchachos, hay que analizar esto, ¿no? Esta crisis que ocurrió en Estados Unidos, o que se originó en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es una potencia mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial, ya Estados Unidos comienza a florecer como potencia mundial, ¿no? Entonces, a pesar de ello, ingresó a una gran depresión financiera. Ahora, por ejemplo, la bolsa de valores, cuando se habla acá de la bolsa de valores, es un tipo de mercado, ya es un tipo de mercado donde en aquel tiempo, cuando no existía el internet, se vendía una hoja de este tipo. En esta hoja se marcaba o se escribía la relación de bienes que uno poseía. Era un título de propiedad. Y al costado su valor, cuánto valían esas propiedades. Entonces, esto se llamaba valores. Estos eran los valores. El mercado donde compraban y vendían estos valores se llamaba la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, principalmente en este documento, que era un título de propiedad, se lograba vender bienes raíces. ¿Qué cosas son bienes raíces? Los bienes raíces son aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro, principalmente, dije. ¿Ya? Y hay unos bienes muebles que se mueven de un lugar a otro, pero que económicamente podrían llamarse también bienes semirraíces, porque son muy difíciles de o sea, es decir, se pueden mover de un lugar a otro, pero son muy difíciles de trasladarlos. O sea, no son simples sus traslados. Ejemplo. Por ejemplo, un bien raíz es un pozo petrolífero. 1 no, 2, 3, 4, 5, 10 pozos petrolíferos o pozos petroleros. Esos no se pueden mover de un lugar a otro. Simplemente en este valor, aquí estaban, yo tengo 10 pozos petrolíferos. ¿Quién me quiere comprar 10 pozos petrolíferos? Me compraba este título de propiedad. ¿En dónde me la compraba? Me lo compraba en la bolsa de valores. Ese era el mercado que compraban esto. Entonces, muchachos, esta crisis de 1929 se va a originar en función de la excesiva producción de bienes raíces, bienes semirraíces y bienes muebles. Entonces, más o menos como una especie de una gran producción, y como había una gran producción, no había mucho dinero para comprarla. Entonces, esa gran producción hizo de que se paralizaran las empresas y ya no sigan produciendo más bienes, en razón de que como casi la gente no compraba, entonces al no comprar, de nada valía que se siga produciendo.
Entonces se dejó de producir, se cerraron fábricas, se cerraron bancos, se cerraron industrias, se cerraron empresas, se cerraron todo por la gran sobreproducción. Hubo despido de trabajadores, ¿no? Cierre de fábricas, cierre de empresas, todo esto ocasionó la crisis del año 1929. Ahora, muchachos, efectos de la crisis. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ya sean ricos y sean pobres. Por ejemplo, Estados Unidos era un país muy rico. Ingresó a esta crisis, cerraron fábricas, cerraron empresas, quebraron los bancos, se paralizó la producción. Entonces, si Estados Unidos paraliza su producción, todos los países que son seguidores de Estados Unidos y dependen de Estados Unidos, entonces también se vieron obligados a cerrar sus fábricas, sus empresas de materia prima y de insumos. Explico. Por ejemplo, Estados Unidos fabrica armas. ¿Y qué compra al Perú? ¿Qué le compra? Esencialmente, ¿qué materia prima? El cobre, el hierro, el zinc. Estos tres elementos fundamentales para la elaboración de armas, como en Estados Unidos paralizaron esas fábricas, cerraron esas fábricas, ya no le compraba al Perú y el Perú dejó de vender esos productos. Entonces el Perú, como no vendía, entonces acá también dijeron, si no podemos vender, paralizamos nuestra industria de cobre, de hierro y de zinc y otros más. Ahora, solamente si cierra la minería, los demás negocios también cierran, o los demás rubros o las demás actividades también se ven afectadas. O sea, no solamente es que cierre la minería y ya, listo, pero las demás actividades económicas continúan desarrollándose normalmente. No es así. Si cierra la minería, no ingresa dinero del extranjero. La gente empobrece. La gente minera que compra deja de comprar y los comercios disminuyen sus ventas y todo se ve afectado. ¿Ve? Entonces, inclusive el Perú vende algodón a Estados Unidos. Como Estados Unidos paralizó sus fábricas, dejaron de comprar algodón y el Perú sufrió esta crisis enorme del año 1929. Otro efecto. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. O sea, más de la mitad. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. ¿Puedo yo relacionarlo, estudiantes, con la crisis sanitaria que vive actualmente el mundo? Esta crisis sanitaria, muchachos, ha dejado a muchos peruanos y a muchos seres humanos en el planeta Tierra sin empleo. Restaurantes cerrados, hoteles cerrados, negocios cerrados y todo se hizo prácticamente un cierre total donde los trabajadores quedaron despedidos. Entonces, esta crisis sanitaria ha generado crisis económica en el Perú. Estamos tratando de salir de esta crisis económica y aunque como la crisis política nos está agobiando hoy en día, en estos momentos al Perú, la crisis política está agobiándonos. La mayoría de peruanos no aceptan a este nuevo presidente acomodado por el mismo Congreso. Habría que averiguar cuáles son los verdaderos intereses. Yo personalmente dudo que este nuevo presidente de apellido, creo, Merino, logre entrar al poder para servir al Perú. Yo tengo mis dudas. Y como peruano me puedo expresar.
yo pienso que hay de por medio intereses por llegar al poder y desarmar algunas cosas que pueden beneficiar a otras. Ya peligrosamente, este nuevo ministro, primer ministro, Antero Flores Arauz, que es un político ya desfasado, un político que ya está en descarte, que un político que ya, para mí, ya no sirve, nuevamente ha entrado a ser primer ministro. Entonces, muchachos, si un político viejo, acabado, desfasado, vuelve a ser primer ministro, es porque hay de por medio seguro, sospecho, que deben haber algunos intereses de por medio. Ya manifestó que quiere volver a revisar lo que han hecho los cambios en la educación, la evaluación de las universidades a cargo de la SUNEDU. Entonces, hay una universidad llamada Telesub que no ha aprobado y se le ha suspendido su licenciatura. No está en funcionamiento. Y aparentemente, por lo que veo en las noticias, este presidente, este premier, muchachos, pretende revisar nuevamente lo que ha trabajado en la SUNEDU. ¿Para qué? Como defiende a Telesub, a esta universidad Telesub, que es de otro personaje también nada cristalino. Entonces, muchachos, eso es lo que dice el periodismo, ¿no? O sea, no tiene nada de cristalino. Lamentablemente yo no puedo cerciorarme sobre eso, pero hay sospechas de que trabajan mal. En ese sentido, esta universidad pretende volver a darse una revancha, una rectificación. Hay que darle una nueva oportunidad a las universidades que no aprobaron sus licenciaturas. Hay que darle una nueva oportunidad. Peligroso. Si ya la SUNEDU ha suspendido a muchas universidades que no cumplieron los requisitos para ser licenciadas, una de ellas fue Telesub, y este premier pretende hacer la revisión. Entonces ya saltaron muchos especialistas en la educación de que acá hay intereses personales y no por servir a la patria. Ojalá me esté equivocando, muchachos. Bueno, volviendo a nuestro tema, esta crisis política que vive el Perú también genera crisis económica. Entonces, en Estados Unidos, en aquel entonces, la crisis económica generó el desempleo hasta un 33% y un 25%. Ahora, ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y de la industria de la construcción. Y la industria de la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%, ¿no? Un 60%. Vamos a eliminar algo que no me está agradando. Un 60%, muchachos. Ahora, estamos aquí ante la caída de la demanda. Las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. A ver, acá, si hay poca demanda, es porque no hay dinero. Y si no hay dinero, es porque hay crisis. Y si hay poca demanda, entonces los agricultores se mueren de hambre. No venden sus productos y los productos agrícolas se malogran, se deterioran y ellos se sumen en la pobreza. Eso vivió Estados Unidos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se originó la crisis de 1929? La primera crisis se originó con el crack de la bolsa de Nueva York o Wall Street, el Wall Street. Acá se originó.
la caída de la bolsa de valores de Nueva York o Wall Street sucedió un martes de octubre de 1929 llamado Martes Negro. ¿Ya? A partir de allí empezó a originarse la crisis del año 1929. Quiebre en cadena de miles de bancos, o sea, miles de bancos, muchachos, quebraron en cadena. Cuando no hay productividad, escúchenme bien, todos los bancos quiebran. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay productividad de estudiantes, cierran fábricas, cierran industrias, cierran todo, no hay movimiento de dinero. Y como no hay movimiento de dinero, entonces ya no se deposita en los bancos dinero, ni tampoco se retira dinero del banco. Si no hay depósitos, no hay préstamos, no hay pagos a los bancos quiebran. Congelación de ventas y producción. Se paralizaron millones de negocios y empresas. Indudablemente es así, ¿no? 1.000 millones de negocios y empresas se cerraron. Pésimas políticas del gobierno de Estados Unidos. La política estadounidense no supo hacer frente a un descalabro económico que no tenía ningún tipo de precedente. Estados Unidos nunca preveyó de que iba a caer en una crisis. Estados Unidos, como es el país más poderoso del planeta Tierra, se siente fortalecido y confiado en que no va a caer en una crisis. Pero dicen que hasta los más fuertes caen, ¿no? Consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial en el mundo. Ahora, muchachos, para mí en realidad esta es la consecuencia de la crisis del año 1929. La principal consecuencia. ¿Saben por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, todos los países quedaron devastados. Por ejemplo, a pesar de que Francia, Inglaterra y Estados Unidos ganaron la guerra, más Rusia, ganaron la Primera Guerra Mundial, muchachos. Ustedes saben que después de una primera guerra, así seas ganador, has invertido millones y millones de millones y millones de dólares en la guerra. Has invertido vida humana, o sea, has invertido factor humano, has invertido armas, todo eso, todo de lo que has empleado es pérdida para los países vencedores. Entonces, estos países vencedores prácticamente se vieron afectados económicamente en su caja fiscal. Y para poder recuperarse, han tenido que volver a rehacer todo. Y allí, muchachos, estos gastos generados en la Primera Guerra Mundial, de a poquito se irían sintiendo y el golpe final va a llegar en el año 1929. Ahora en Europa también se sintió, ojo, en Europa se sintió la crisis de 1929. ¿Y por qué razones, muchachos? Simplemente, muchachos, ¿saben por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, los perdedores fueron Alemania y Austria-Hungría. Para volver a levantarse, les costó. Es más, el Tratado de Versalles que le impuso a Alemania y a los países perdedores fuertes sumas de dinero que tenían que pagar para indemnizar la guerra, es decir, los países vencedores obligaron a Alemania a pagar una deuda de guerra, lo cual Alemania no la pudo pagar. Se negó a pagarla y aparte de ello, Alemania, muchachos, estaba en una profunda crisis porque quedó casi prácticamente destruida en esa Primera Guerra Mundial. Y se metió en una crisis en el año 1929-1930. Por eso se puede decir que la crisis de 1929 lo originó la Primera Guerra Mundial.
A partir de aquí es fácilmente comprensible el efecto dominó que se dio a continuación. O sea, dominó significa avanzó hacia otros lugares, ¿no? Algunas de las naciones que más se vieron afectadas fueron Austria, perdedora de la Primera Guerra Mundial, Francia, ganadora de la Primera Guerra Mundial, pero como invirtió millones y millones de dólares en la guerra, también fue devastada. Alemania, perdedora de la Primera Guerra Mundial. Japón, que no tenía nada que ver en la Primera Guerra Mundial, pero que también se vio en una recesión completa. Reino Unido, ganadora de la Primera Guerra Mundial. Italia, no se sabe si ganó o perdió, porque comenzó en el grupo enemigo de Estados Unidos y después luchó al lado de Estados Unidos. Por eso que a Italia no le dieron recompensa en la Primera Guerra Mundial. No le dieron nada. Por eso es que Italia también se va a sumir en una crisis. Holanda o Países Bajos y algunos en Bélgica y España. Ahora, y todos los países pobres que dependían de esas potencias. Por ejemplo, el Perú entró en una crisis maldita, disculpando el término, muchachos, en 1929 y 1930, en razón de que nuestro papachito, a quien seguíamos, era Estados Unidos. Y si Estados Unidos siente dolor, a nosotros también nos duele. Y si Estados Unidos siente hincazón, a nosotros nos hincan. Pero si Estados Unidos se beneficia económicamente, ahí sí nosotros no nos beneficiamos. Todo lo malo que le ocurre a Estados Unidos, sí nos ocurre a nosotros. Pero todo lo bueno que le ocurría a Estados Unidos, nunca nos ocurrió a nosotros. ¿Qué tal chiste, no? ¿Qué tal contradicción? Bueno, como éramos seguidores de Estados Unidos en aquel entonces, la crisis de Estados Unidos sí nos afectó a nosotros. Por ejemplo, hoy en día Estados Unidos es potencia mundial. ¿Acaso el Perú también es potencia mundial? Allí sí, no. Si yo crezco, otros se aplastan. Esa es la política económica de los países desarrollados. Ser más poderosos con la debilidad de otros países. Consecuencias de la crisis. El desempleo. El paro parcial y las tasas de desempleo se dispararon de manera brutal y trajeron consigo enormes episodios de hambrunas, mendicidad, enfermedades en todo el mundo. En 1932 el número de desempleados ascendió a los 40 millones. Caída demográfica. Como consecuencia de la ausencia de trabajo, cayeron en picado el número de bodas. O sea, ¿quién se va a casar? Está loco, no me caso, estamos en crisis, me voy a casar. Y con ella, y si no hay bodas, si no hay matrimonios, no hay nacimientos. Es todo lo que configura una crisis, ¿ve? Así como el aumento de las migraciones, o sea, migración, me voy de un país hacia otro país, en los que de repente no sienten la crisis, ¿ve? Lo que a la postre derivó en un fuerte descenso demográfico. ¿Qué quiere decir descenso demográfico? Disminución de la población. Las clases medias e inferiores fueron las que más sufrieron los efectos de la crisis. Enfermedad, miseria, hambre, muerte, etc. A nivel político, el hambre y la miseria conformaron excelentes caldos de cultivo para el surgimiento de formas de gobierno totalitarios. Es decir, toda esta crisis, muchachos, en Alemania apareció el nazismo de Hitler. En España apareció el falangismo. Y en Italia apareció el fascismo. Ideas totalitarias de ultraderecha. Y estos tres, el falangismo, el fascismo y el nazismo, van a originar la Segunda Guerra Mundial. Principal consecuencia de la crisis, la Segunda Guerra Mundial. Principal causa de la crisis, la Primera Guerra Mundial. Bien, muchachitos,
Entonces, haya características de la crisis. Esta crisis ha sido duradera, duración extensa. Ha durado desde 1929 hasta 1940. O sea, hasta el punto de que en algunos países se alargó hasta la década o más, llegando hasta 1940, ¿no? Efecto transoceánico. ¿Qué quiere decir el efecto transoceánico? Traspasó los océanos, ¿no? Si la crisis se dio en América, cruzó el océano Atlántico y llegó a Europa. Cruzó el océano Pacífico y llegó a Japón. Y llegó a China. Y llegó a Rusia. Efecto transoceánico. Las consecuencias de la crisis se dejaron sentir tanto en grandes naciones avanzadas como en las subdesarrolladas, como el nuestro, ¿no? Problemas de muy compleja solución. Debido a las características concretas de la situación socioeconómica de cada país, no se pudo desarrollar una única solución, lo que habría facilitado enormemente las cosas. En lugar de eso fue necesario adaptar una solución diferente para cada país. Es cierto esto, ¿no? Lo que el Perú puede conseguir para solucionar su problema no lo puede hacer Chile, no puede hacer Ecuador, no lo puede hacer Venezuela. Cada uno tiene diferentes realidades. Cada uno tiene diferentes riquezas. Lo que acá en el Perú pasa es que todo el mundo, miren, todos los gobernantes están siendo detectados que nos roban, ¿no? De una u otra forma nos van robando. Pero acá hay algo muy importante, muchachos. Una de las características es que esta crisis ha enseñado a los grandes científicos, políticos, economistas, financistas, de que dentro de las numerosas consecuencias negativas, cabe señalar que se posibilitaron algunas positivas. Entre ellas, la creación de mecanismos de control para evitar situaciones parecidas en el futuro. Es decir, que nunca más vuelva a suceder una crisis de como la que ocurrió en 1929. No debe volver a suceder. Queridos estudiantes, estos datos que les estoy dando se complementan con el libro, ¿ya? Acá, saliendo de la crisis. Muy poco a poco, Estados Unidos comenzó a recuperarse de la crisis, en parte gracias al ascenso al poder de este presidente, Franklin Delano Roosevelt, ¿ya? Entró a gobernar en 1933. ¿Qué es lo que hizo este presidente? Sacó de la crisis a Estados Unidos. Entonces pueden los estadounidenses felicitar a la postre de su vida, hoy muerto ya, pueden felicitar y aplaudir a Franklin Delano Roosevelt, porque él aplicó su política llamada New Deal, que significa un nuevo trato, y que se concretaron en un aumento del control de la economía por parte del Estado, de manera que se redujo en gran medida el problema del desempleo, propusieron leyes de seguridad social y de vivienda, así como un sistema fiscal más eficiente. A partir de 1936 comenzó a experimentarse un crecimiento acelerado de la economía norteamericana. ¿Gracias a quién? A él, a Franklin Delano Roosevelt. Y hoy en día Estados Unidos afrontó todo, también en el pasado afrontó la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el país más poderoso del planeta. Muchachitos, el trabajo de extensión. Todos los demás datos están en el libro, ¿ya? Leen el libro, ven mi video y con esto completan, muchachos. Leer, o sea, estoy enviándoles en Word los mapas, las diapositivas. Leerlos, extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales en el cuaderno. Y me envían el jueves 19 de noviembre de 9:30 a 10 de la mañana. Hoy día trabajan las prácticas de las páginas 121, 122 y 123. Bien, muchachitos, conmigo será hasta una próxima clase virtual, esperando que ya pronto
acabamos el año y el que viene sea de mejor posición y que todos podamos volver a hacer nuestras vidas cotidianas normales que siempre hacíamos. Un abrazo fraterno, estudiantes, y nos vemos en el Zoom. Terminado de ver este video, inmediatamente todos ingresamos al Zoom. Hasta luego, estudiantes.